Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa, evitar procesos que no tenemos internamente. Importante la labor de DLC porque nos quita esa preocupación de la nómina y todo lo que conlleva para dedicarnos completamente a nuestro trabajo. Lo que más me gusta de DLC es la seguridad que me ofrece mi empresa, lo que me ha ayudado como que a crecer y también como que el respaldo que tengo. ¿Por qué recomendaría DLC? Sobre todo por la confianza que ofrecen. Honestamente lo recomendaría ampliamente sin temor a equivocarme. Con DLC nos sentimos muy seguros, nos sentimos respaldados, sentimos que nada nos va a pasar en cuestiones administrativas. Ellos se encargan de todo, yo nada más me dedico a pagar y ya esa es la seguridad que me da DLC. DLC Corporativo entrega a las empresas certeza en el futuro, con soluciones humanas de crecimiento, incidiendo en la paz mental y productividad de directores y colaboradores. Nuestras especialidades son subcontratación de servicios especializados REPSE, administración y gestión de nómina, contabilidad electrónica, human staffing, headhunting y jurídico laboral. DLC te acompaña y te libera con expertise en el compliance y la prevención de riesgos mientras tú creas y creces tu negocio. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy les agradecemos y le damos la más cordial bienvenida a ti que estás conectado detrás de esta pantalla, de este monitor, estás conectado por Zoom, si estás viendo la transmisión en vivo por nuestras redes sociales, en especial en LinkedIn, o si estás viendo este video por nuestro canal de YouTube, de verdad te lo agradecemos. Y déjame decirte que DLC Corporativo está comprometido a brindarte información de alto valor para ti como director, para ti como persona, para ti como empresa, para que esta información pues pueda llegar a manos de quien más lo necesita. Hoy tenemos una invitada súper especial que probablemente ya la hayas visto en otros webinars o en otros temas o en nuestro canal de YouTube, porque nos ha dado diferentes temas que son de suma importancia y de mucho interés. Ella es nuestra especialista Gema Arrizón. Ahorita les voy a platicar un poquito de su trayectoria, pero antes quiero recordarte que puedes seguir esta transmisión en nuestras redes sociales. En YouTube nos puedes encontrar como DLC Servicios Corporativos. Ahí vas a encontrar este tema y otros temas que hemos estado dando ya durante un año. Y en nuestras demás redes sociales nos encuentras como DLC Corporativo, en donde también estamos subiendo temas de interés, videos, cápsulas que probablemente te puedan funcionar y aplicarlos en tu vida laboral o en tu vida empresarial. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a la licenciada Gema Arrizón. Ella es especialista precisamente en el tema de ley antilavado. El tema de hoy que nos va a dar es obligaciones empresariales en materia de antilavado de dinero. Ella pues ya cuenta con una gran trayectoria. Ella tiene una maestría en impuestos y es contadora pública por la Universidad de Guadalajara. Y antes de cederle la palabra a la licenciada Gema Arrizón, déjame recordarte que puedes escribir tus preguntas a lo largo de la charla por el chat o por la sección de preguntas y respuestas para que al final de la charla sean respondidas por nuestra especialista. Gema, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este tema. Tú que estás escuchando esta información, toma una pluma, toma un papel para que hagas tus anotaciones, hagas tus preguntas y puedan ser respondidas. Gema, adelante y muchísimas gracias. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Gracias por su participación. Es un gusto tenerlos aquí.
Y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las obligaciones que tienen las empresas en materia de antilavado de dinero. Primero que nada me gustaría aclarar que este tema es bastante extenso, es muy específico en algunas cuestiones y la finalidad de esta charla es únicamente dar las generalidades para que cada quien dentro de sus empresas identifique si cuenta con alguna obligación al día de hoy y no está cumpliendo con ella, o si ya está cumpliendo, bueno, pues pueden estar tranquilos, ¿no? Este tema o esta materia antilavado de dinero en nuestro país tiene su marco normativo o sus fundamentos jurídicos principalmente en tres documentos que son los que menciono aquí. La primera como tal es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley PIORPI se conoce a veces la conocemos o la escuchamos como Ley Antilavado de Dinero. La segunda sería su reglamento, el reglamento de esta misma ley. Y por último, las reglas de carácter general a las que se refiere esta ley también. Obviamente hay algunas otras, sin embargo, en estos tres fundamentos jurídicos es donde encontramos la mayoría de la regulación al respecto. Y bueno, ¿cuál es el propósito o el objeto de esta ley? Esta ley entró en vigor en el año 2013 y su objetivo principal es regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, que pueden financiar el crimen organizado o también al terrorismo. Todas estas actividades económicas son conocidas comúnmente como actividades vulnerables. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta ley, su principal fin es regular todas estas actividades que la autoridad, y no nacional, sino a nivel internacional, consideran que a través de estas actividades vulnerables es posible hacer financiamiento al terrorismo o al crimen organizado. ¿Cuáles son esas actividades vulnerables aquí en nuestro país y que están mencionadas en esta ley antilavado? Bueno, son bastantes, las voy a mencionar de manera muy general y un poquito más adelante vamos a hablar sobre las particularidades de cada una de ellas. La primera pues son los juegos con apuesta, los concursos y sorteos. Cada una de estas actividades tiene ciertos límites, ciertos rangos, ciertas características que se tienen que cumplir para ser objeto de esta regulación. La segunda son las tarjetas de servicio, de crédito o prepagadas, la emisión y comercialización de cheques de viajero, los préstamos o créditos con o sin garantía. También es muy importante porque hay veces que las empresas en su operación diaria pues son sujetas de créditos, de préstamos o ellas mismas los otorgan. Habría algunas que podrían caer sin conocer aún en alguna de las obligaciones. Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de inmuebles, la comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, la subasta o comercialización de obras de arte, la comercialización, distribución de vehículos nuevos o usados, ya sean marítimos, aéreos o terrestres. Pues también son actividades comunes. Obviamente las empresas que se dedican especialmente a ello, pues ya deben estar enteradas. Como les mencionaba hace rato, esta ley entró en vigor fue publicada en 2013, pero ya en 2014 es cuando todas las obligaciones que señala esta misma legislación ya tendrían que estar en vigor y cumpliéndose. Los servicios de blindaje de vehículos terrestres y bienes inmuebles, el transporte y la custodia de dinero o valores, la prestación de servicios profesionales. Y aquí mucho ojo porque esta actividad vulnerable o así considerada también
abarca varios subservicios, por así decirlo, que les voy a mencionar a continuación. Bueno, no olvidando mencionar que el prestador del servicio no tendría que tener una relación laboral con la empresa a la cual le preste el servicio. Y si realizara alguna de las siguientes actividades o servicios, pues sería sujeta de la regulación de esta ley, tal como compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos en nombre de su cliente, por ejemplo. La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Este es el inciso B de una de estas actividades vulnerables, como es la prestación de servicios profesionales. Y aquí únicamente me gustaría mencionar que por ahí del año 2018, la UIF o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su portal, emitieron un boletín donde indicaban que el servicio del outsourcing estaba incluido como actividad vulnerable dentro de este inciso B, como administración y manejo de recursos. ¿Qué quiere decir? Bueno, para la autoridad, el utilizar una figura de outsourcing en aquel tiempo, porque ahorita sabemos que ya está prohibido, pero en aquel tiempo lo veían como que la empresa prestadora del servicio administraba recursos, que era el recurso humano en este caso, y lo consideraba actividad vulnerable. Entonces, a raíz de ese boletín publicado, todas las empresas de outsourcing debieron de iniciar con el cumplimiento también de esta ley antilavado de dinero. Manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores. También cuando algún prestador del servicio, a nombre de su cliente, hace algún manejo de estas cuentas bancarias de ahorro, inversiones, valores, etc. La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación, administración de sociedades mercantiles. La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de sociedades, de entidades mercantiles. Bueno, como les comentaba, todos estos servicios deben de ser proporcionados por una persona independiente a la entidad donde no haya relación laboral. Y bueno, si fuera el caso de que un prestador de servicios realice alguna de estas actividades por cuenta de su cliente, ya es objeto del cumplimiento de esta ley. También se considera actividad vulnerable, y a lo mejor aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque va muy específica a la prestación de servicios de fe pública. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, es específicamente a los notarios y a los corredores públicos, siempre que realicen la recepción de donativos, por ejemplo, la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es otra que va enfocada a los agentes aduanales. También si ellos promueven el despacho de algunas mercancías, como les menciono aquí al final, ciertas mercancías, será objeto también del cumplimiento de esta ley. Más adelantito les voy a mencionar cuáles son esas mercancías que también se considera actividad vulnerable. Otra actividad vulnerable es el derecho personal de uso o goce de bienes inmuebles, y que es conocido comúnmente como el arrendamiento. El arrendamiento, ya sea de casas, de locales, cualquier bien inmueble, cubriendo ciertos montos, ciertos requisitos, también es objeto del cumplimiento de esta ley. Y por último, esta fue agregada, esta fracción o esta actividad vulnerable es la última de las que se ha agregado, y es las operaciones con activos virtuales. Ya saben que está muy de moda este tema de activos virtuales. Bueno, pues ya la ley dice, esto también puede ser propenso para mover recursos de procedencia ilícita y estar financiando al crimen organizado.
todas las empresas que hayan o que presten este tipo de servicios, que se dediquen a algunas de estas actividades de manera habitual, pues caen en estas obligaciones. El primer paso, como saben, bueno, como les comenté, es identificar si yo como empresa realizo de manera habitual alguna de las actividades que ya mencioné, y si fuera así, bueno, entonces caigo en estas obligaciones. La primera es identificar a los clientes y usuarios con quienes realizo las operaciones. ¿A qué me refiero? Recuerdan que les comentaba yo al inicio que esta materia antilavado de dinero tiene su principal fundamento en tres fuentes jurídicas, que es la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Bueno, las reglas de carácter general nos abonan o nos proporcionan unas reglas muy particulares de yo como empresa que hago actividades vulnerables, cómo es que debo de identificar a mis clientes o usuarios. Por ahí nos menciona que como empresa debo establecer mis políticas de identificación, tengo que integrar un expediente de mi cliente, tengo que conocer a qué se dedica, tengo que ubicarlo muy bien, porque a raíz de esa información que yo recabo y que yo identifico de mis clientes, mi segunda obligación es presentar avisos a la Secretaría en tiempo y forma previstos de acuerdo a la ley. Entonces, haciendo una recapitulación, primera obligación, identificar a mis clientes. ¿Cómo? Bueno, las reglas nos mencionan que hay que integrar un expediente, nos habla también de que tenemos que emitirle una calificación bajo nuestros propios criterios o políticas, si es un cliente de alto riesgo, de mediano riesgo. Por ejemplo, también ahí nos menciona de investigar si es alguna figura política, etcétera. La segunda obligación de las entidades que realizan actividades vulnerables es la presentación de avisos, como ya les mencioné, a la Secretaría de Hacienda, y todo esto se hace a través del portal, un portal específico que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde estas empresas primeramente se deben de registrar como prestadores de servicios o de actividades vulnerables, y a través de ese mismo portal, mes a mes, o si fuera el caso de un aviso emergente, se tienen que estar presentando los avisos. La tercera obligación es proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Es decir, por el simple hecho de nosotros realizar actividades vulnerables, pues estamos obligados a, con mayor precisión, tener documentos que amparen o que garanticen que la actividad que realizamos todo está dentro del marco legal. Esa información puede ser que nos la llegue a requerir la autoridad en algún momento y es nuestra obligación como empresa contar con ella. Otra obligación es brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. ¿Y a qué nos referimos aquí? Bueno, como les comentaba, a través del portal que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las empresas ahí se registran, las que realizan actividades vulnerables, y una vez que están registradas, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, puede ordenar visitas de verificación a estas empresas, y obviamente las empresas pues están obligadas a brindarles todas las facilidades para que vengan y te revisen. Otra obligación es solicitar a tu cliente o al usuario, preguntarle si existe un dueño beneficiario. Este término del dueño beneficiario salió publicado con la ley PIORPI por ahí en el 2013. Ahorita trae otro sentido también porque hubo reformas al Código Fiscal de la Federación, donde ya en materia fiscal también nos menciona el dueño beneficiario. Pero bueno, en materia antilavado, ¿qué es el dueño beneficiario? Es preguntarle a tu cliente o a tu usuario
si hay algún tercero que salga beneficiado al momento de realizar la operación, o si tú estás actuando a cuenta o en nombre de una tercera persona. El ejemplo más común, les mencionaba yo que alguna de las actividades vulnerables es el arrendamiento. Entonces, puede existir el caso donde la empresa A le renta a la empresa B un inmueble, pero quien realmente va a ocupar ese inmueble es la empresa C, por así decirlo. Entonces, en este caso, el dueño beneficiario o el beneficiario final sería la empresa C. En este caso es importante preguntarle a tu cliente de cualquiera de las actividades vulnerables si existe un tercero que se va a beneficiar por la celebración de esa operación. Y si fuera el caso de que sí exista, bueno, entonces tienes que recabar información de ese dueño beneficiario. Por último, otra obligación de las empresas es designar a un representante encargado del cumplimiento. ¿Y cómo lo designas o a qué se refiere este representante encargado de cumplimiento? Se hace a través del mismo portal que ya les he comentado, donde la empresa que realiza las actividades vulnerables a lo mejor es una SA, una persona moral, y no necesariamente el representante legal sería quien esté encargado de presentar los avisos, de recabar los expedientes de los clientes. Puede designar a una persona que sea la encargada y esta designación se hace a través del mismo portal, donde la persona moral entra con su firma electrónica y dice, a ver, mi encargado de cumplimiento va a ser esta persona. Y por ahí menciona su RFC, su CURP, etc. Esta persona, si acepta este encargo, entra al mismo portal también con su firma electrónica y acepta ser el encargado. Entonces, no es una designación en papel o de palabra, se hace a través del mismo portal y con eso ya la Secretaría sabe quién es el encargado de cumplir a cuenta de qué empresa con todas estas obligaciones. Obviamente se registran sus medios de contacto, un correo electrónico, un celular, por si la Secretaría, la UIF, tienen alguna urgencia de comunicarse con la empresa, bueno, lo hacen directamente con este representante encargado del cumplimiento. Umbrales. ¿A qué me refiero con umbrales? Como les mencionaba, todas estas actividades vulnerables o las empresas que realizan estas actividades vulnerables tienen varias obligaciones, las que acabamos de mencionar, pero las dos principales son identificar a tus clientes, y con eso me refiero a la integración del expediente, y la segunda obligación es presentar el aviso a la Secretaría de Hacienda. Yo les mencionaba que no en todos los casos es necesario. Para esto, la misma ley publica umbrales. ¿Y a qué me refiero? Son como parámetros, montos o límites donde si lo excedes, entonces ya estás obligado. Por ejemplo, la primera, los juegos con apuesta, concursos y sorteos. Si yo me dedico a este tema de organizar apuestas, a organizar sorteos, etcétera, entonces, y esos sorteos o concursos tienen un monto superior a 325 UMAS, que es el primer umbral. Esto equivale a 31,271 pesos. Bueno, entonces estoy obligado a identificar a mis clientes, más no a presentar el aviso. Por ejemplo, si yo organizo un sorteo por 40,000 pesos, voy a tener que identificar a mis clientes, integrar sus expedientes, pero no me veo obligado a presentar un aviso. Ese aviso solo lo voy a presentar si excedo el segundo umbral, que en este caso son las 645 UMAS, que equivale a los 62,061 pesos. Entonces sí, si yo mi sorteo lo organizo por 70,000, ya estoy obligado, primero, a integrar expedientes de mis clientes y segundo, a presentar el aviso mensual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así, cada una de estas actividades vulnerables tiene sus umbrales, o sea, una línea que si la sobrepasas, bueno, ya te obliga a identificar
Y una segunda línea que si la sobrepasas, entonces estás obligado con la segunda cuestión, que es la presentación del aviso. Por ejemplo, vemos aquí préstamos o créditos con o sin garantía. Nos dice que siempre estamos obligados a identificar. Entonces, empresas que se dedican, ojo, no de manera esporádica, sino de manera habitual o profesional a la prestación, a realizar préstamos o créditos que tengan o no tengan garantía, pues siempre van a estar obligados a identificar a esos usuarios o a esas personas a las que les hagan los préstamos, pero estarán obligadas a presentar el aviso solamente si las operaciones exceden de 154,000. Un ejemplo, aquí pueden ver cada una de esas actividades vulnerables que les mencioné, cuáles son esos umbrales para, primero, identificar al cliente y, segundo, presentar el aviso. De igual manera, esta información es pública, como saben, en el portal que yo les mencionaba está ahí, por si ustedes fueran sujetos de alguna actividad vulnerable, pues que conozcan o puedan revisar si caen en una o en las dos obligaciones. Para la prestación de servicios, nos dice que de manera independiente, esos que les mencionaba yo de prestación de servicios sin que medie la relación laboral del prestador contra la empresa por nombre en cual se hacen las operaciones, pues nos dice que aquí para identificación no hay montos, siempre se tiene que identificar a la empresa cliente por la cual en nombre de la cual vamos a realizar las operaciones, y el aviso se va a presentar siempre y cuando se realice en nombre y en representación de nuestro cliente. Entonces, aquí no hay un límite en dinero, en monto, aquí siempre estamos obligados a identificar al cliente y presentar esos avisos. Los notarios públicos o los corredores también tienen sus umbrales de identificación y de presentación de aviso. Por ejemplo, vemos que en el caso de cualquier actividad, transmisión o constitución de bienes inmuebles, otorgamiento de poderes, constitución de personas morales, siempre es importante que los notarios públicos identifiquen a sus clientes o usuarios. Y para los avisos, pues sí hay algunos montos. Miren, por ejemplo, para la transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, solamente van a mandar aviso si la operación es por un monto de 1,539,000 o superior, que son 16,000 UMAS. O, por ejemplo, cuando se hagan ante notario público, se protocolicen el otorgamiento de un préstamo. En este caso, no hay límite, no hay monto. Siempre hay que identificar y siempre hay que mandar el aviso. Como saben, entonces, ¿o qué nos deja esto? Que las operaciones que realicen las empresas ante notarios públicos siempre van a estar vigiladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cuidar este uso de esta materia antilavado de dinero. Y pues no es si los notarios quieren informar o no, ellos están obligados. Más adelante vamos a ver cuáles son las sanciones para aquellas personas que realizan las actividades y que a lo mejor deliberadamente o por no conocer no están cumpliendo con las obligaciones. Para los corredores públicos, pues también hay umbrales de identificación y para presentar aviso. Por ejemplo, vemos que ellos casi en la mayoría de sus actividades están obligados a identificar a sus clientes y a presentar avisos, con excepción de los avalúos. Aquí en los avalúos que efectúen estos corredores, si hay montos para que puedan identificar, pues debe ser superior a las 8,025 UMAS, que son 772,000 pesos. Y lo mismo, es el mismo monto para presentar el aviso. De ahí en más, están obligados a ambas obligaciones en el caso de todas las demás operaciones que realicen. Para los agentes de comercio exterior, les mencionaba yo que solamente cuando se trate de mercancías muy específicas, que son las que están aquí enlistadas,
bueno, caen también ellos como agentes aduanales en obligaciones por parte de esta ley. Por ejemplo, si se dedican o si apoyan en la importación o en la exportación de algún vehículo, siempre están obligados a identificar y a presentar aviso. Si el objeto del comercio exterior se trata de máquinas de juego y apuestas, también están obligados a identificar y a presentar aviso. Lo mismo si se trata de equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, materiales de resistencia balística. Si se fijan, todos estos artículos que están mencionados dentro de esta ley están muy relacionados a las actividades vulnerables. Por ejemplo, materiales de resistencia balística es para esas empresas que blindan los vehículos o los inmuebles. O por ejemplo, si también nos ayudan estos agentes con el tema de importar, exportar, etcétera, joyas, relojes, metales u obras de arte, bueno, también son sujetos sobrepasando ciertos montos para que el agente aduanal identifique a su cliente y segundo, para que presente el aviso. Los actos o operaciones que se realicen por los montos inferiores a los que acabamos de ver no darán lugar a obligación alguna. ¿Qué quiere decir? Si yo realizo estas actividades, pero no sobrepaso los umbrales ya mencionados, bueno, entonces no estoy obligado a nada, por así decirlo. Por eso es importante que cada empresa, de acuerdo a la operación que realice, identifique si sobrepasa o no estos umbrales. Luego nos menciona la misma ley, no obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los avisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hablábamos de las rentas, los arrendamientos. Si nos regresamos un poquito, vemos que el umbral para el arrendamiento, para presentar aviso o no, aquí está, son 154,000 pesos. Una renta mensual que excede de los 154,000 me obliga a identificar a mi cliente. Si la renta mensual es superior a 308,000, entonces me obliga a presentar el aviso. Pero ¿qué quiere decirnos el párrafo que acabamos de mencionar? Que si yo acumulo durante 6 meses este monto, pues nada más nos dice, podrá ser sujeto también de la obligación. ¿Qué quiere decir? Si mi renta a lo mejor es de 100,000 pesos. Una renta de 100,000 pesos no está obligada de manera mensual ni a identificar a mi cliente ni a presentar aviso. Pero con este parrafito que colaron ahí en la ley, yo en un lapso de 6 meses voy a acumular un monto acumulado de 600,000, con el cual yo ya estaría sobrepasando ambos umbrales. Es decir, yo ya tendría que identificar a mi cliente y presentar ese aviso a los 6 meses por haber cumplido ya un monto de 600,000, que es superior a los 308,000 que me marca esta ley como obligación para presentar el aviso. Entonces, hay que cuidar, si nosotros realizamos estas operaciones de manera recurrente, de manera mensual, pues también ir midiendo lo que acumulamos durante 6 meses continuos. En esta misma ley viene un apartado que trata de regular el uso de efectivo y metales. Nos dice que está prohibido liquidar o pagar o aceptar en pago para actos o operaciones el uso de monedas y billetes, metales preciosos, en los siguientes supuestos. Y también nos manejan umbrales, por ejemplo, si yo me dedico a la compraventa de bienes inmuebles, yo no puedo aceptar en pago un monto superior a 772,000 pesos
en efectivo o en divisas o en metales preciosos. Es decir, si el inmueble sujeto de operación va a costar $1 millón de pesos, por así decirlo, yo voy a vender esa propiedad en $1 millón, yo tengo un límite de aceptar en pago hasta 772,000 pesos en efectivo. No puedo aceptarle el $1 millón, obviamente, no le puedo aceptar 800,000. Tengo un tope de 772 y como saben o como ya lo vimos, pues los notarios, que en este caso son los encargados de registrar estas operaciones, ellos también están obligados a dar aviso si es que yo rompiera con esta regla o este límite. Por ejemplo, para la compraventa de vehículos nuevos o usados, para el límite para hacerlo en efectivo es de 308,000 en este año, porque es el equivalente a 3,210 sumas. Hay restricción también para la compraventa de relojes, joyería, para la adquisición de boletos para sorteos, los servicios de blindaje, la compraventa de acciones o partes sociales. Ojo, aquí también hay un tope para hacerlas en efectivo. El arrendamiento de inmuebles nuevos o usados. Todas estas actividades que están muy relacionadas con esas actividades vulnerables, bueno, la autoridad también está tratando de inhibir el uso del efectivo, estableciendo estos montos y tal cual, como lo menciona, está prohibido por ley aceptar en pago efectivo, divisas o metales preciosos para el pago de estas operaciones superior a los montos que están mencionados aquí. Y bueno, ya vimos cuáles son las actividades vulnerables, ya vimos cuáles son las obligaciones que tienen las empresas que las realizan, ya vimos también cuándo caen en obligación las empresas de acuerdo con los umbrales, de acuerdo con las actividades que se van desarrollando. Ahora vamos a ver qué pasa si estoy obligado a cumplir con alguna obligación y no lo hago. Bueno, el Servicio de Administración Tributaria es la autoridad que tiene esta facultad de sancionar a todas estas empresas o agentes que realicen las actividades vulnerables, y vamos a ver de manera muy general en qué consisten estas sanciones. Por ejemplo, para alguien que no cumpla con los requerimientos que establece la ley, vemos, por ejemplo, si es un permisionario de juegos y sorteos. Como saben, las empresas que se dedican a organizar sorteos, etcétera, pues tienen un permiso por parte de la Secretaría de Gobernación. Se les revocaría, en este caso, su permiso. O si se trata de un corredor público, se le cancelaría definitivamente la habilitación en caso de reincidencia. Es decir, si fuera más de 2 veces que no cumpliera con estos requerimientos. La sanción para los notarios públicos es la cesación del ejercicio, también en caso de reincidencia. Para, por ejemplo, agentes aduanales y apoderados aduanales, su cancelación de la autorización, también en caso de reincidencia. Y para el resto de las personas que generen actividades vulnerables, la sanción es económica y va desde las 200 hasta las 2,000 UMAS, que al día de hoy equivale de 19,244 hasta 192,000. Por ejemplo, si no cumpliéramos con la obligación de identificar a nuestros clientes, no les solicitamos la información de su dueño beneficiario, no resguardamos información, etcétera. Aquí también viene una tablita con las sanciones, son prácticamente iguales a las que vimos en la actividad sancionada anterior. Por ejemplo, sanciones para los fedatarios públicos que no identifican la forma en la que sus clientes paguen las obligaciones. Bueno, una sanción administrativa se le va a cesar del ejercicio también en caso de reincidencia, con una multa que puede ir desde los 2,000 hasta los 10,000 UMAS, desde 192,000 a 962,000, que es a lo que equivale el día de hoy.
por ejemplo, para quien no presente avisos, y esta es una de las multas más caras, más onerosas que establece esta misma ley. Personas que no presentan los avisos, bueno, para los permisionarios de juegos y servicios, nuevamente les revocan su permiso, a los notarios públicos les cesan el ejercicio, a los agentes aduanales les cancelan su autorización, además de multarlos con un monto equivalente de 10,000 hasta 65,000 UMAS, que puede ser desde 962,000 hasta los 6,254,000. Lo mismo para los demás agentes o empresas que realicen actividades y que no presenten avisos, es la misma multa que va desde los 962,000 hasta los 6,254,000, o puede ser el 100% del valor del acto, lo que resulte mayor. Entonces, es por eso, o aquí reside la importancia de que conozcamos si estamos obligados a cumplir con alguna obligación en esta materia y poder evitar ser sancionados con alguna de estas multas. Como ven, esta es una de las más caras. ¿Qué pasa para aquellas empresas que no respetan la restricción del uso de metales? Bueno, también hay sanciones muy específicas, son las mismas que ya hemos visto. Al de juegos y sorteos le revocan su permiso, al notario lo cesan del ejercicio, al agente aduanal le cancelan su autorización y a las demás entidades pues también una multa en dinero igual de cara que la pasada, de 962,000 a 6,254,000. Y bueno, de mi parte con esto concluyo. Te regreso la palabra, Alex, por si viene alguna pregunta por parte de los participantes. Claro que sí, Gema, hay bastantes preguntas en nuestras redes sociales y aquí mismo por el chat de Zoom. Les agradecemos la interacción que tienen con nosotros. No se vayan porque probablemente alguna de las preguntas que escribió algún participante puede resolverte a ti también, aunque no hayas preguntado de diferentes dudas. Vamos a hacer aquí una aclaración. Vamos a leer algunas preguntas, pero como el tema es muy extenso y los casos son muy específicos, probablemente se requiera una atención más personalizada en alguna de estas preguntas. Bueno, la primera pregunta para ti, licenciada Gema, dice: si vendí una joya, ¿tengo alguna obligación de antilavado de dinero? Bueno, mucho tiene que ver si tú te dedicas de manera habitual o fue una venta esporádica. Si tu giro o tu negocio consiste en vender y comprar joyas, estarías obligado siempre y cuando hayas superado los umbrales que mencionamos aquí. Ok, perfecto. Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿el responsable del cumplimiento puede ser el comisario de la sociedad? Sí, sí puede ser. No hay una restricción. Tampoco hay un lineamiento que nos diga que ese responsable tiene que cumplir con ciertas características. Obviamente es abierto, la empresa será la que decida a quién designa y este responsable va a ser quien tenga el contacto directo con la autoridad en el caso de que se suscitara alguna situación que a los ojos de la autoridad represente un riesgo para el blanqueamiento de capitales, para el lavado de dinero, etcétera. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí, dice, buen día, como prestador de servicios, ¿cuál sería la recomendación si mi cliente no está dispuesto a justificar el origen de los recursos? Es muy buena pregunta. Y yo recomendaría, si tú eres quien presta el servicio, como lo señala la ley, te abstengas de llevar a cabo la operación, porque en este caso recae sobre ti esa obligación de haber informado. Entonces, si tú porque tu cliente no quiso presentarte documentación, mucho menos te quiso justificar cuál es su giro, de dónde obtiene sus ingresos,
la recomendación es abstenerse de tener cualquier relación comercial con él. Ok, creo yo que si tu cliente, Gema, no tuviera nada que esconder, pues sin ningún problema te otorgaría la información. Sí, es una pregunta muy importante y que sí presten mucha atención con quienes están teniendo operaciones. Gema, hay otra pregunta también, dice, ¿tendrías que mandar un aviso de 24 horas describiendo el hecho? El deber ser sería abstenerse de llevar a cabo la operación, sin embargo, la ley no te prohíbe que realices operación. Así es, no te prohíbe, como mencionan, pero te obliga a informar. Entonces, ahorita que mencionaron ese aviso de 24 horas, es importante conocer que los avisos, existen varios tipos de avisos. El más común es el aviso mensual, donde tú, al cierre del mes y a los posteriores 17 días, informas sobre todas tus actividades que realizaste en el mes anterior. Sin embargo, hay otro tipo de aviso que se denomina tal cual el aviso de 24 horas, donde cuando según tus políticas y criterios que tienes que tener por ley, esa operación que vas a realizar se considera de alto riesgo, tú sin problema la puedes llevar a cabo. Simplemente recuerda que estás obligado a informar y en un lapso de 24 horas. Entonces, a lo mejor te dedicas a la compraventa de vehículos. Tienes un carro deportivo con un valor a lo mejor de 10 millones de pesos. Llega alguien a comprarlo, lo notas sospechoso, lo quiere pagar todo en efectivo, etcétera. Obviamente, por la restricción al uso de efectivo, no estás autorizado para aceptarle todo el pago en efectivo, pero sí te deja a ti el indicio de que algo no está bien o que algo puede haber ahí de riesgo. Entonces, tú llevas a cabo la operación y tienes 24 horas para avisarle a la autoridad sobre los datos de ese cliente, quién acudió, qué compró, etcétera, y ya la autoridad es la que se encarga de recabar toda esa información y es cuando hacen líneas como de trazabilidad, donde pueden ellos, desde una visión más amplia, identificar de dónde viene el recurso, y es así como normalmente funciona la UIF y emite ciertas órdenes, ya sea de revisión a los clientes o usuarios o a las mismas empresas que realizan las actividades vulnerables. Pero sí, tú no te prohíbe que realices la operación, simplemente hay que mandar el aviso en las 24 horas. 24 horas posteriores a cuando se realizó la operación, ese es el lapso que tú tienes para poder informar o presentar lo que te haya obligado de acuerdo a los giros, ¿verdad? Así es, okay. Sí. Perfecto. Otra pregunta, Gema, hay bastantes preguntas y muy interesantes. Dice, cuando la autoridad me visita porque realizo actividades vulnerables, ¿qué me pedirían o cómo se caracteriza esa visita? Bueno, primeramente tienen que llegar identificados, ya sea porque ellos conocieron que tú realizas operaciones aunque no estés registrado en el portal, o puede ser una visita de rutina a esas empresas que ya están registradas. Lo que van a pedir principalmente son dos cosas. Primero, que les compruebes, de acuerdo a las actividades que realizas, que estás cumpliendo, por ejemplo, con la identificación de tus clientes. Es por eso que es importante que esta persona que designas como responsable del cumplimiento siempre tenga en su poder todos los expedientes de los clientes con los que llevas a cabo operaciones, a lo mejor recurrentes, a lo mejor operaciones de una sola vez, pero debes de contar con esos expedientes porque es lo que te va a solicitar la autoridad. Como segundo paso, puede pedirte que le muestres en ese momento los avisos que tú has estado presentando para que ellos vean que todo está en tiempo, en forma. Y por último, de acuerdo a la actividad que tú realizas, puede ser que te pida información que soporte esas actividades. Por ejemplo, hablábamos nuevamente de la compraventa de autos, pues te pedirán a lo mejor las facturas de los vehículos,
tanto de cuando tú las compras como de cuando tú las vendes, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido de esas visitas de verificación no es más que tú puedas comprobar que cumples al 100% con todas las obligaciones que establece esta ley. Perfecto. Dice, ¿qué pasa si por error o ignorancia no emito el aviso o tengo errores en el aviso? Bueno, cuando ya sea por error o ignorancia, ya vimos las sanciones que hay ahí, son muy caras. En el caso de que lo mandes con errores, te permite la autoridad mandar un aviso complementario para que tú puedas rectificar la información. Sin embargo, el hecho de desconocer estas obligaciones no te va a eximir de que te puedan sancionar con la multa, como vimos ahí, es una multa carísima, los casi 6 millones de pesos. Entonces, pues precisamente derivado de ahí va la intención de esta charla, ¿no? De que de manera muy general conozcan quiénes y a qué están obligados de acuerdo con esta ley antilavado de dinero. Sí, y como recomendación de DLC y también de nuestra especialista Gema, acérquense sin ningún compromiso. Si tú tienes alguna duda respecto a tu giro, sé que ahorita lo vimos de manera muy general, pero acérquense para verificar tu giro, qué operaciones tienes o con quién tienes operaciones para poder determinar si estás obligado, no estás obligado y pues prácticamente curarte en salud. Por último, voy a leer esta última pregunta por cuestiones de tiempo. Bueno, voy a leer otras 2 preguntas porque hay otra también muy interesante. Dice, buen día. Gracias, licenciada Gema. Gracias, licenciado Alcalá. Si tengo la actividad vulnerable, pero no llego ni siquiera a identificar al cliente por los montos, ¿tengo que darme de alta en el portal de todos modos y presentar las declaraciones en cero? Así es. El registro en el portal es para quienes realizan las actividades vulnerables de manera habitual o profesional. Si tú durante el mes no realizaste operaciones que excedan los umbrales, bueno, pues no tienes obligación, pero por el hecho de estar registrado existe ese tercer tipo de aviso que es sin operaciones. Entonces, una empresa que se registra en el portal porque su giro es alguna de estas actividades, a raíz de su registro en el portal, tiene la obligación mínimo de manera mensual de estar presentando avisos, y si no hubo operaciones relevantes que superaran los montos que la ley señala, este aviso se deberá de estar presentando sin operaciones. Ok, perfecto. ¿Existe alguna sanción, aunque lo hayas presentado en ceros, más bien, aunque tengas la obligación y tus operaciones o tu presentación sea en ceros, existe alguna multa por el hecho de decir, tengo la actividad vulnerable, pero no me registré en el portal? Sí, de hecho las vimos aquí. Existen sanciones muy específicas para cada infracción, por así decirlo, y una de ellas evidentemente es no presentar los avisos, y el hecho de no presentar avisos implica que debí de haberme registrado simplemente porque mi actividad lo requiere, y si no tuve operaciones, a lo mejor nunca vendí un vehículo en el mes, bueno, pues de todos modos estabas obligado a presentar avisos en ceros. Hay una cosa importante aquí, nos da la autoridad la oportunidad por única ocasión de presentar un aviso fuera de tiempo, es decir, se vencen los días 17 de cada mes. Si yo por alguna cuestión no presenté el aviso dentro del plazo, bueno, la autoridad lo presento después del día 17, ya me lo consideran espontáneo, extemporáneo, pero si yo volviera en algún futuro a presentarlo después del día 17, ya soy acreedora a una sanción, y no es una sanción barata, como estuvimos viendo, pues los montos son bastante elevados. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Primero que identifiques, ¿realizas alguna actividad vulnerable? Sí, ok, regístrate, designa un responsable para que a lo mejor
Si tú no tienes tiempo de estar cuidando estas obligaciones, bueno, capacites a alguien para que sea el encargado, independientemente de si realizas y no realizas operaciones, que esta persona esté presentando estos avisos de manera mensual. Una vez que a lo mejor cierras tu negocio de manera definitiva, será la única razón para la cual tú te des de baja del portal y ya cierres con este tema de ley antilavado, ya no siga corriendo la obligación de presentar avisos, etcétera. Lo harías pues aplicando la baja directamente en el portal, pero como comento, únicamente sería en caso de que cerraras ya el negocio. Si cambiaste de giro, que probablemente a lo mejor tenías alguna actividad vulnerable, X o Y motivo, cambias de giro, no te das de baja, sigues activo, pero esa actividad nueva que tienes ya no te obliga a una actividad vulnerable, también puedes darlo de baja o solamente cuando suspendes la actividad. No, en ese caso también, si cambias completamente de giro, y ya tu nueva actividad no es una actividad vulnerable, también puedes proceder con la baja del portal. Perfecto. Pues por cuestiones de tiempo son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos escriban a nuestro chat que está en el portal, que es www.dlccorporativo.com. Puede ser vía correo electrónico o les manda un enlace directamente a nuestro WhatsApp para que estas preguntas que no fueron respondidas sean contestadas por nuestro especialista, o en su caso, si requieres tú una atención más personalizada de casos específicos que probablemente te atañen a una actividad vulnerable, con todo gusto te podemos atender. Licenciada Gema, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta experiencia, y a ti que estás de esta pantalla, que nos seguiste en nuestras redes sociales, en nuestra transmisión en vivo por LinkedIn, muchísimas gracias, estamos a la orden y que tengan un excelente día. Licenciada Gema, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego, buen día.